Agradezco la invitación de la Facultad de Derecho y a Iván por haber concertado la reunión, y aprovecho para saludar a todos mis amigos del Presidium, al doctor en representación de la directora de la facultad que modera la reunión, y a mi amigo Rafael Lubiano, con quien tuve el privilegio de ser legislador por primera vez en el año 2000. Quisiera empezar por compartir con ustedes una anécdota para poner en contexto qué significa esto que ha dicho atinadamente el diputado Granados y el diputado Moguel cuando hablan de la mayoría de edad. Después de las votaciones de 1988 y 94, cuando se empezó a percibir que en esta Ciudad de México el voto mayoritario no era a favor del Partido Revolucionario Institucional, y salieron las voces del Grupo San Ángel y se dio el consenso del Castillo de Chapultepec, un grupo de intelectuales en esa década de los 90 se hizo en 93 una consulta sobre cuál debería de ser la transición política que viviría la Ciudad de México. En un México que empezaba a tener transición política y clamor por alternancia en el ámbito federal, en la Ciudad de México un grupo de intelectuales levantó la voz, algunos de ellos hoy día están en este nuevo esfuerzo como el doctor Muñoz Ledo, y se hizo una consulta como lo que va a ser el jefe de gobierno, el doctor Mancera, en algunos meses. Cuando el clamor de los ciudadanos, no de los políticos, de los ciudadanos, fue una reforma política como la que se dio en 96, que dio origen a las elecciones para jefe de gobierno en 97 y para delegados en el 2000, hubo una reunión de alto nivel con el doctor Cedillo, que era el presidente de la República, Óscar Espinosa Villarreal, que en su momento era el jefe del departamento, Jesús Salazar Toledano, que era el secretario de gobierno, entiendo que también fue catedrático de esta facultad, y quien en ese momento era la dirigencia o la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a nivel nacional. Y el debate me parece que ilustra qué entendemos por la mayoría de edad. Los ciudadanos habían pedido democracia, el PRI veía como partido el riesgo de convocar elecciones en una entidad donde el voto no era a favor del PRI, de perder una plaza no menor en una contienda electoral. Y cuando las razones partidistas empezaron a imperar, le preguntó el doctor Cedillo a Óscar Espinosa qué debería de hacer. Y es muy ilustrativo lo que respondió el jefe del departamento, y él dijo: a ver, yo no tengo ninguna legitimidad política. Si yo saco la policía a la calle para poner orden en alguna manifestación, no tengo ninguna legitimidad del voto de los ciudadanos, ni ningún mandato, ni la confianza, ni el respaldo de ellos para poder hacer uso de la fuerza pública. Cuando vemos qué es la mayoría de edad, yo diría que el reto de la reforma política de la mayoría de edad es darle sentido al voto que emiten todos ustedes y todos nosotros en la Ciudad de México. Tenemos un sistema democrático en cierto punto fraudulento. Elegimos un jefe de gobierno con mucha legitimidad, pero que todavía tiene una enorme arista de cosas que no le competen y por las cuales no nos tiene que responder. Pero es todavía más hipócrita o más fraudulento en términos delegacionales. Hemos electo 16 autoridades delegacionales que lo que más saben hacer es invocar el vocablo de no me toca. No tiene sentido un sistema político democrático donde vayamos a elegir un jefe delegacional que lo que más sabe hacer es conjugar el vocablo no me toca, y donde sabe de antemano, es un asunto kafkiano o de esquizofrenia política, que alguien se postule para un cargo público donde sabe que más del 70% de las gestiones que serán presentadas ante esa autoridad competente no están en el ámbito de sus facultades o atribuciones. Y eso es un fraude a la democracia, es un fraude al espíritu del consenso del Grupo San Ángel y del clamor de los capitalinos para tener autoridades electas. En términos de los jefes nacionales, también es una crítica que le hemos hecho a la minuta que está en el Senado. Y yo he sido parte, junto con Rafael, de la reforma que se aprobó por consenso en la Asamblea, que se aprobó por unanimidad, sin alterar una sola coma en la Cámara de Diputados, y que no fue aprobada en el Senado de la República. Y después viví la otra parte de la minuta que fue aprobada por la Asamblea y que llegó al Senado, la Junta de Coordinación Política la hizo suya y que ni siquiera mereció un dictamen. Y eso tiene que ver con, desde mi punto de vista, dos errores de apreciación. Una, se pretende hacer una definición solo de la reforma política a partir del DF y no a partir del concepto metropolitano de la reforma. La reforma política implica no solo esta mayoría de edad que he dicho en términos políticos o democráticos, sino también implica dinero. Implica que la ciudad tenga acceso pleno a los programas federales. Cuando el ingeniero Cárdenas gobernó la ciudad entre el 97 y empezó a ser como uno de estos 5 políticos, pero en su momento yo creo que era el segundo más importante del país, a cuestionar al doctor Cedillo, después de que él había aceptado la reforma política y la transición, la primera respuesta del PRI como gobierno federal y de las cámaras federales del PRI fue sacar en el año de 99
a la ciudad de 2 fondos de los 7 del ramo 33, en represalia política porque el jefe de gobierno disentía del presidente Zedillo, y no ha vuelto a entrar a la ciudad. Un beneficio de la reforma política es que si aquí se vota por el PRD, no pueda un gobierno federal de otra naturaleza, llámese PRI, PAN o cualquier otro partido, castigar económicamente a la ciudad porque el jefe de gobierno critica a las 6 de la mañana en una conferencia de prensa al presidente de la República en turno. Eso es una mayoría política, es una mayoría de edad. Si aquí se vota por un partido, el gobierno federal tendría que respetar el derecho de ese gobernante a fijar una postura y no sacarlos de fondos federales, que a los cuales curiosamente accedía el gobierno de la ciudad antes de la democracia en 97, pero los perdió después del 97, cuando se criticaba al presidente Zedillo por razones de diferentes políticos. El costo de capitalidad nosotros lo vemos bien, no como lo plantea mi amigo el diputado Granados, porque no creo que tenga que ver con el costo adicional de embajadas y demás, tiene que ver con los servicios adicionales. ¿Por qué tiene el gobierno de la ciudad que invertir en una línea como la línea B del metro de Buenavista a Huehuetoca para transportar mexiquenses en una línea del metro metropolitana donde el Estado de México no aporta dinero? Por eso hizo el gobierno federal anterior los trenes suburbanos con recursos federales para conectar el Estado de México a la Ciudad de México. ¿Pero eso lo debe hacer el gobierno federal? Sí, por supuesto. Pero ¿qué compromiso tenemos nosotros del Estado de México en obras de carácter metropolitano por la conurbación que tiene la ciudad para que el presupuesto de los capitalinos no sea un subsidio indirecto de servicios públicos a los habitantes del Estado de México? Y eso es un verdadero costo de capitalidad. Lo que hay que determinar es cuánto nos cuesta de nuestros impuestos los servicios metropolitanos que el gobierno de la ciudad da a muchos que no son capitalinos y que simplemente son población flotante que pernocta en otra entidad, pero que labora o estudia aquí diariamente. Y ese es un costo de capitalidad que Acción Nacional apoya y que debería ser un dinero que tuviera esta entidad federativa y no ninguna otra, porque ninguna otra entidad tiene esa carga de conurbación y de servicios adicionales para ciudadanos que no habitan o que no tributan en esa entidad federativa. Para no extenderme mucho, simplemente diría, la reforma política es la concreción del anhelo del 93 de democracia, pero democracia con resultados y de democracia para todos. Un error que se ha cometido en las últimas reformas políticas es que se ha construido una reforma política solo para la jefatura de gobierno y se ha marginado a las jefaturas delegacionales. Si se vuelve a cometer ese error, no va a haber reforma política. Cuando menos lo dejo claro desde la lista de Acción Nacional, la reforma política que estaríamos dispuestos a apoyar y a votar es una reforma que le dé mayor autonomía y fortaleza al jefe de gobierno respecto de la presidencia de la República, pero tiene que ser federalista. Tiene que contener fortalecimiento de las delegaciones. No solo los cabildos a los que ha aludido el diputado Granados, no. También facultades políticas y dinero.